Pues, hola a todos, bienvenidos a su segunda clase de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo que en la clase pasada pues vimos cosas básicas de anillos, ¿no? Vimos la definición, vimos algunos ejemplos, por ejemplo, vimos la definición de anillo conmutativo, de anillo con uno, vimos la definición de que un elemento fuera invertible, y bueno, y ciertas propiedades de que demostramos que el conjunto de los elementos invertibles es un grupo bajo la multiplicación, ¿no? En el anillo R, ¿sí? Ok. Y vimos algunos ejemplos, ¿no? De anillos y del grupo de unidades de cada uno de los anillos que vimos en la clase pasada. Entonces ahora vamos a estudiar un ejemplo importante y bonito, que es el ejemplo de los cuaterniones reales, ¿sí? Ok. Entonces, los cuaterniones reales, pues esos, déjenme decirles, entonces, estos fueron descubiertos por Hamilton, ¿sí? Ok, entonces esos fueron descubiertos por W.R. Hamilton. Ya les pongo aquí. R. Hamilton. Sí, y eso fue en el año de 1843. En el año de 1843. Ok, entonces, entonces, ok, entonces, ¿cómo definimos el anillo de los cuaterniones? Entonces, para esto, pues voy a empezar con R4 como subconjunto, como conjunto subyacente, voy a empezar con R4, ¿sí? Entonces, CH sub R, entonces CH sub R, H sub R, por definición, estoy utilizando los reales, por eso que estoy poniendo de R de reales, va a ser por definición como, va a tener como conjunto subyacente a R4, ¿sí? Ok, con la suma definida puntualmente, es decir, entrada a entrada, definida como sigue, puntualmente, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sea puntualmente? Pues es un elemento A, B, C, D, más un elemento A', B', C', D'. Entonces, esto va a ser por definición, pues va a ser entrada a entrada, ¿no? A más A', B más B', C más C', D más D'. ¿Sí? Entonces, sobre R4 ya tengo definido una suma y ahora voy a definir una multiplicación, ¿no? Entonces, para definir la multiplicación, necesito definir cómo voy a multiplicar elementos de R4, ¿sí? Entonces, para definir la multiplicación, en H sub R, entonces vamos a definirlo, vamos a considerar los siguientes elementos, ¿sí? Pues vamos a consideremos los elementos de la base canónica de R4 visto como espacio vectorial, ¿no? Consideremos, ¿sí? ¿Quién va a ser? Vamos a considerar al 1 en negritas, ¿sí? A ver. El 1 negrito va a ser por definición el vector 1, 0, 0,
0. Voy a considerar, voy a anotar por I. Voy a anotar por I al vector 0, 1, 0, 0. Esto va a ser por definición el vector 0, 1, 0, 0. Luego voy a anotar por J al vector 0, 0, 1, 0. Y finalmente voy a anotar por K al vector 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a tener esos elementos canónicos y voy a definir cómo se definen estos elementos en la multiplicación que le voy a dar a R4. Entonces, la multiplicación de los elementos. Multiplicación de los elementos. De los elementos anteriores. Se hace mediante la siguiente tabla. Mediante la tabla que voy a mostrar a continuación. Ok, ¿cuál va a ser la tabla que voy a mostrar a continuación? Es esta, ¿no? Entonces recordemos que el 1 que estoy anotando con negrita va a ser el 1, 0, 0, el I, J y K son los otros canónicos cuando considero R4 como espacio vectorial sobre los reales, ¿no? Entonces, voy a definir cómo se multiplican y eso lo hago mediante esta tablita. Entonces, déjenme tomar el apuntador, acá está. Ok, entonces, aquí estoy definiendo, ¿no? Entonces, en esta tablita lo que me está diciendo es cómo voy a definir cómo se multiplica, ¿no? Entonces, 1 por 1, si yo hago la multiplicación 1 por 1, pues va a ser como voy a querer, por eso es que denoté como 1 al 1, 0, 0, 0, ¿no? Porque voy a querer que ese sea el 1 de mi anillo que estoy formando. Sí, que va a ser el anillo de los cuaterniones. Entonces, si quiero que sea el 1, pues no tengo otra forma más que el 1 por 1 debe ser 1, el 1 por el I debe ser el I, el 1 por el J debe ser el J, y el 1 por el K debe ser el K, ¿no? De la misma manera, que como el 1 debe ser neutro multiplicativo por ambos lados, también del otro lado, ¿no? Si yo multiplico el 1 por el 1, es dicho, ok, si yo multiplico el 1 por el 1, también debe ser el 1. Luego el I por el 1 debe ser el I, el J por el 1 debe ser el J y el K por el 1 debe ser el K, ¿sí? Y luego, ¿cómo voy a definir? Pues ya tengo, digamos, esta, esta, eh, esta parte, pues ya la tengo definida de forma canónica, ¿sí? Ok, entonces me falta definir esta parte, ¿sí? Y para entonces, ¿cómo defino esta parte? Entonces, la idea es que los símbolos I, J y K, o sea, los elementos que definía aquí arriba, los elementos que definía acá arriba, el I, J y K, van a jugar un papel muy parecido a cómo juega el elemento I en los números complejos. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, vamos a querer que I cuadrada sea algo así como los números, para satisfacer algo parecido a los números complejos, ¿no? Entonces que I cuadrada sea igual a menos 1. Como vamos a querer que I cuadrada sea igual a menos 1, por eso es que pongo aquí el menos 1. Y I por I menos 1, ¿no? Ahí está. También voy a hacer lo mismo para el J. ¿Sí? Entonces J cuadrada va a ser igual a menos 1. Y también voy a hacer lo mismo para acá. ¿Sí? K cuadrada va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Y entonces, pues con esto, si ustedes observan,
ya tengo bien definido cómo son los elementos que aparecen aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estos, los que están en amarillo, son fáciles de obtener porque quiero que el 1 sea el elemento neutro respecto a la multiplicación del anillo que quiero definir. Los elementos de esta diagonal van a ser -1 porque, bueno, voy a querer que jueguen un papel análogo que los I, J y K jueguen un papel análogo al I de los números complejos. Y los que son más difíciles de acordarse son los que están fuera de la línea amarilla y de esta línea azul. ¿Sí? Entonces, para eso, por eso es que ya lo tengo acá escrito. Entonces, ¿quiénes van a ser? Entonces, la idea es que si yo tengo I por J, entonces la idea es que I por J, lo que vamos a tener va a ser que, si quieren, bueno, I por J, según esta tablita de multiplicación, voy a querer que sea acá, ¿sí? Luego, si ustedes observan, si I por J es igual a acá, y si hago ahora el inverso, bueno, la multiplicación inversa, J por I, ¿cuánto nos va a salir en esta multiplicación? Si yo me fijo en J, y luego me fijo en I, si yo me fijo en J, y luego en I, pues resulta ser que lo que tengo es menos K. Entonces, en esta multiplicación que estamos definiendo, va a ser, cuando I por J es igual a K, entonces J por I va a ser menos K. Y de la misma forma, vamos a tener, entonces ya tengo esta y ya tengo esta. Y luego, ¿cuánto va a ser I por K? Entonces la cuestión es que I por K, según esta tablita, va a ser I y K es menos J, ¿no? Menos J. Pero si yo hago la multiplicación de primero K con I, entonces va a ser K con I, pues va a ser J, ¿sí? Entonces yo tengo el K, el menos K, que tengo aquí, tengo el menos J y el J, y ya, pues nomás me falta el restante, ¿no? ¿Cuánto va a ser J por K? J por K, según esta tablita lo voy a definir, J, según esta tablita, ¿cuánto va a ser J y K? Pues va a ser I, ¿no? Ahí está, J por K va a ser I, y entonces pues ya, ustedes ya se imaginan, ya sin necesidad de ver la tablita cuánto va a ser K por J, ¿no? K por J va a ser menos I, ¿sí? Entonces con esto hemos definido cómo se multiplican los elementos estos canónicos que estamos tomando en los elementos estos canónicos que estamos tomando en R4. Estoy decidiendo cómo se multiplican, ¿no? Mediante esta tablita. Entonces, en base a esto, pues ya puedo definir cómo se multiplican en general dos elementos de R4. Entonces, ajá, entonces todo elemento tenemos que R4 como, ok, entonces tenemos que H sub R, que es R4, es un R espacio vectorial de dimensión 4, ¿no? Y con base a los elementos que dijimos, el 1, el I, el J y el K, ¿no? Entonces tenemos que R4 es un espacio vectorial con base a esos elementos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso lo que nos quiere decir es que todo elemento de R4, por lo tanto, todo elemento de R4 todo elemento de R4 se escribe
como quién. Entonces, si esta es una base, pues todo elemento lo puedo escribir como un escalar que voy a anotar como A por el vector 1 más B por el vector I más C por el vector J más D por el vector K, ¿no? Con A, B, C y D, números reales. ¿Sí? Entonces todo vector todo elemento de R4 lo puedo escribir así. ¿Sí? Ok. Y entonces con esto pues ya puedo definir en general cómo multiplico dos elementos de R4, ¿no? Entonces, con esto, dado dos elementos, dado otro elemento, Y, que va a ser A' por 1 más B' por I más C' por J más D' por K, dado otro elemento aquí, ¿sí? Este elemento está en los cuaterniones, ¿no? ¿Sí? Entonces, dado otro elemento ahí, ¿cómo los voy a multiplicar? ¿Sí? Entonces, pues ya es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo multiplico por definición? X puntito Y, pues va a ser esta cosa, A punto 1 más B por I más C por J más D por K por A' por 1 más B' por I más C' por J más D' por K, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a definir esto? Pues el chiste es que, como yo voy a querer que este R4 con esta multiplicación que quiero definir apenas sea un anillo, entonces el chiste es que se debe valer la asociatividad respecto a la multiplicación, ¿no? Entonces, si queremos que se valga la asociatividad, entonces, para definirlo, pues voy a ahorita a suponer que, que ya tengo el anillo que ya tengo el anillo y voy a utilizar la asociatividad, ¿sí? Y eso lo voy a hacer porque quiero que se valga esa propiedad, ¿no? Y entonces, después de hacer todas esas cuentas, que no las voy a, o sea, nada más las voy a escribir, pero no se las voy a no las voy a hacer pasito a pasito, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, al hacer la multiplicación, lo que tenemos es el siguiente. Entonces, A por A', A por A', ok, menos BB', menos BB', acá ya me equivoqué, menos BB', eh, menos S', C', menos DD', y esto va a ser todo multiplicado por 1. Después de hacer todas las operaciones y utilizar asociatividad y todo lo que eh, debería cumplirse, esto es por 1, más el segundo término sería AB' más BA' más CD' más DC'.
¿sí? Y todo esto por I. Todo esto por I. ¿Sí? Y luego me falta el término que va a corresponder al J, ¿no? Ese va a ser el A, el AC', C', menos B de prima, más CA', ¿sí? Más DB', y esto todo por el J. Y luego finalmente el AD', más BC', más BC', menos CB', más DA'. Y esto por K. ¿Sí? Y entonces, pues así es como definimos la multiplicación. Entonces, el chiste es que, por cómo se definió la multiplicación, entonces tenemos una multiplicación definida ya en todo R4. Tenemos ya un producto definido ya en todo R4, que es, que, que es el conjunto subyacente a los cuaterniones, ¿no? ¿Sí? Es R4, ¿sí? Y entonces, y entonces tenemos que, y es fácil ver que, entonces es fácil ver que es asociativo el producto. Bueno, no fácil, en realidad es muy laborioso, ¿no? Porque pues van a tener que tomar X por Y por Z, o otro Z, y luego hacer todas estas multiplicaciones, y bueno, entonces es laborioso ver que es fácil, entre comillas, porque nada más hay que hacer cuentas, ¿no? Sí, ver que este producto es asociativo, que es parte de lo que queremos en la definición de anillo, ¿no? Que la multiplicación que estamos eh, definiendo sea una operación asociativa, ¿sí? Es decir, que X por Y, es decir, que pasa esto, ¿no? X por Y por Z, con esta operación que estoy definiendo, sea lo mismo que, eh, primero hago Y por Z, bueno, y luego lo multiplico por X, ¿no? ¿Sí? Y luego se va a satisfacer eso y además también se va a distribuir el producto se va a distribuir respecto a la suma, se distribuye respecto a la suma, ¿sí? Y además va a tener la propiedad que el 1, el vector canónico unitario 1, 0, 0, 0, va a tener la propiedad que y cuando yo lo multiplico por x, va a ser lo mismo que x por 1, perdón, el 1 por x va a ser lo mismo que x por 1, y esto para todo x en R4, ¿sí? Y entonces, pues lo que vamos a tener es que este va a ser un anillo, ¿no? Por lo tanto, este va a ser un anillo, que dejen cambiar de lámina, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los cuaterniones con las operaciones definidas anteriormente
Por lo tanto, con las operaciones definidas anteriormente, es un anillo. Anteriormente. ¿Sí? Ok. Es un anillo y además tiene elemento unitario, ¿no? Es un anillo con 1. ¿Sí? Y además, también una observación es que en la tablita que definimos aquí, cuando yo tenía I por J era igual a K, y cuando yo hacía el inverso de la otra multiplicación, J por I, era menos K, y con los otros símbolos igual, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que este es un anillo que no es conmutativo, ¿no? ¿Sí? Es un anillo con 1. Y además, H sub R, los cuaterniones es un anillo no conmutativo. No es conmutativo. ¿Por qué? Pues mientras I por J es igual a K, se tiene la otra que J por I es igual a menos K, ¿no? ¿Sí? Entonces no es conmutativo. Ok. Ahora, dado un elemento de la siguiente forma, entonces dado un cuaternión de la siguiente forma, dado un alfa que va a ser A por el 1 más B por el I más C por el J más D por el K, dado un elemento aquí en este anillo de los cuaterniones, ¿sí? Entonces voy a definir su conjugado. Definimos el conjugado. Pues, ¿quién va a ser el conjugado de esto? Pues es, o sea, por ejemplo, si estuviéramos en los números complejos, ¿qué era lo que debería pasar? Si consideramos, si fueran los números complejos y no estuviera esta parte C, la parte C, J y D, K, entonces, ¿qué sería el complejo, qué sería el conjugado de alfa? Pues sería el A menos BI, ¿no? ¿Sí? Y aquí va a ser algo parecido. Entonces, como I, J y K juegan papeles análogos al I de los números complejos, entonces su conjugado alfa barra va a ser por definición. Al A lo dejo igual, menos B por el I, menos el C por el J, menos el D por el K. ¿Sí? Entonces ese es su conjugado y también está en R4, que es los cuaterniones, ¿no? ¿Sí? Se define el conjugado de esta forma. Y si uno hace las multiplicaciones y además se obtiene que si uno hace la multiplicación de alfa por alfa conjugado,
la multiplicación que acabamos de definir ahorita. Entonces, uno puede ver que se tiene lo siguiente, ¿sí? Que, bueno, vamos a tener que estos dos conmutan, es lo mismo que alfa conjugado por alfa. Y lo que se puede ver es que nos va a salir lo siguiente. En la primera entrada, la multiplicación de estos dos elementos de R4 debe dar otro elemento de R4, ¿no? Entonces, en la primera entrada va a tener A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada más D cuadrada, 0, 0, 0. ¿Sí? Y entonces otra vez, esto es muy parecido a lo que pasa en los números complejos, ¿no? Porque cuando tenemos un número complejo y tenemos su conjugado, cuando tomamos la multiplicación de esos dos, de un número complejo y su conjugado, es lo que nos da es la norma al cuadrado del número complejo. Y aquí pasa algo parecido, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Si yo multiplico esta igualdad por, si yo divido este, a ver cómo lo digo, si yo multiplico este elemento de R4 por 1 sobre todo esto, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Que cuando yo hago esta multiplicación, 1 sobre A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada más D cuadrada. Bueno, entonces, pues lo que estoy suponiendo es que ese número es distinto de 0, ¿no? Para poder hacer esa división en números reales. ¿Sí? Entonces, para alfa distinto de... que alfa sea distinto de 0 quiere decir que no todos los elementos A, B, C y D son 0, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esta suma no es no 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esta operación y yo lo multiplico... permítanme, me acabo de salir. Entonces, ok. Entonces, cuando yo hago esta operación y multiplico por esta, por A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada más D cuadrada, coma 0, coma 0, coma 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Estoy multiplicando este escalar, este es un número real, por este vector, y como son espacios vectoriales, pues exactamente esto es exactamente aquí, es exactamente el 1, 0, 0, 0. Y esto es exactamente el 1 negrita que habíamos definido, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Lo que estamos obteniendo es lo siguiente, ¿no? Lo que estamos obteniendo es que cuando yo hago, por lo tanto, cuando yo hago alfa por alfa conjugado sobre A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada más D cuadrada, ¿esto qué me va a dar? Lo que estoy obteniendo aquí es que eso me da uno, el 1 que de mi anillo, el uno del anillo de los cuaterniones, ¿no? ¿Sí? Que este es el 1, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Por lo tanto, el inverso respecto a la multiplicación, esta es con la multiplicación definida anteriormente, entonces, ¿no? Entonces, el inverso respecto a la multiplicación definida en los números, en los cuaterniones del elemento alfa, pues va a ser exactamente alfa conjugado sobre todo esto, ¿no? Pues déjenme escribirlo bien. Eh, Va a ser alfa conjugado sobre A cuadrada más B cuadrada
más C cuadrada más D cuadrada. Y este es un elemento de los cuaterniones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Por lo tanto, todo elemento no cero. Y también se puede checar eh, que la multiplicación de alfa a la menos 1 con alfa del otro lado también es el 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo elemento no cero, todo elemento no cero, alfa, distinto de cero, en h sub r, que es R4, tiene un inverso respecto a la multiplicación, ¿no? Respecto a la multiplicación definida anteriormente. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues resulta ser que habíamos dicho que en este caso, ¿quién es el grupo de unidades de este anillo? Habíamos dicho que el grupo de unidades correspondía con los elementos invertibles, ¿no? Del anillo. Entonces, por lo tanto, el grupo de unidades de los cuaterniones reales es exactamente ¿quién? Pues es exactamente todos los cuaterniones menos el, el elemento cero, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, esto es a lo que veremos más adelante, es que a esto se le llama un anillo con división. Este es un ejemplo de lo que veremos más adelante, que es un anillo con división. Es decir, los cuaterniones reales es un anillo con división. Voy a dar la definición, la voy a escribir bien en clases posteriores, pero básicamente lo que es un anillo con división es un anillo no conmutativo, que ya dijimos que en este caso los cuaterniones no son conmutativos, es un anillo no conmutativo en el que todo elemento no cero es invertible. Y este es un ejemplo, ¿no? Ok. Muy bien, entonces, bueno, entonces quería ver este ejemplo porque es un ejemplo importante, ¿no? El de los cuaterniones y que fueron descubiertos por Hamilton, como dije en lámina, aquí en esta lámina, fueron descubiertos por Hamilton en 1843, ¿sí? Ok, entonces, a ver, ¿qué más? Déjenme ver. Ok, entonces, ok. Entonces veamos unas propiedades. Ahora sigamos con propiedades básicas de anillos, ¿no? Entonces vamos a tener una proposición, que es la siguiente. Proposición 2.10. A ver, déjenme ver. eh, eh, a ver. Ok, entonces proposición. Una proposición. Ok, entonces proposición. Sí. Entonces parece que es 1.6, 1.7. Dejen ver después proposición 1.7. ¿Sí? Entonces, qué es lo que vamos a hacer aquí en esta proposición? Pues ver cosas triviales. Entonces, bueno, antes de eso, entonces, como una anotación importante. ¿Sí? Entonces,
Normalmente, cuando tenemos un anillo, R con una operación suma y con una operación producto, eh, lo que pasa es, comúnmente es que nunca decimos en la notación, comúnmente no se especifica ni la suma ni el producto, entonces, cuando tenemos un anillo R, solo escribiremos R, entendiendo que hay una multiplicación y una suma, ¿no? Que en R están las operaciones más el producto, ¿no? ¿Sí? Y eso es para no estar diciendo cada rato R con la suma y el producto, ¿no? Entonces, pues ya solamente puedo decir un anillo R, ¿sí? Y es lo que voy a empezar a hacer desde ahorita, ¿sí? Entonces, consideramos un anillo R. Entonces, si R es un anillo, entonces, si R es un anillo, entonces para cualesquiera A, B y C en R, se satisfacen lo siguiente. Para cualesquiera y C en R, se satisface lo siguiente. ¿Qué es lo que se va a satisfacer? Pues, primero, pues cosas. Primero, escribo con numeritos porque las letras, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que 0 por A es lo mismo que A por 0, lo mismo que A por 0, y es lo mismo que 0, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que 0. La siguiente propiedad, y esto para cualesquiera A, B y C en R, ¿no? También va a satisfacer que A por el inverso aditivo de menos B es lo mismo que menos A por B, menos A por B, y eso es lo mismo que menos AB, ¿no? ¿Sí? Tercera. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que se vale la ley de los signos que nos enseñan en secundaria, ¿no? De que más por menos es menos, ¿no? ¿Sí? La tercera, ¿qué nos dice? Pues también la famosa ley de los signos, ¿no? Que menos por menos da más, ¿sí? Entonces, menos A por menos B es exactamente A por B, ¿no? ¿Sí? Y 4, pues que se distribuye bien, ¿no? Que A por B menos C es exactamente A por B menos A por C, y también la distributividad, la distributividad respecto del otro lado, ¿no? B menos C por A va a ser B por A menos C por A. ¿Sí? Entonces, pues si tienen esas propiedades que se satisfacen en cualquier anillo, con la definición que dimos al principio de la clase pasada, sí, en el video de la clase pasada, entonces solo se satisfacen con esos axiomas, se puede demostrar esto. Entonces, esto va a ser un ejercicio para los alumnos, o sea, un ejercicio para ustedes.
¿sí? Entonces es muy fácil utilizando solo la definición 1.1 del video anterior, ¿sí? O sea, solo la definición de anillo ustedes deben poder demostrar estas propiedades. Ok, entonces no lo voy a hacer porque es más o menos muy fácil. Entonces, si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar a mí o a los ayudantes. Ok, ahora pues déjenme darles otra definición. Entonces, antes de darles otra definición, dejen checar que esta sea la numeración correcta. Ok, entonces a ver, nos habíamos quedado en la clase pasada, sí, habíamos visto un lema, luego habíamos visto ejemplos, ¿no? Entonces sí es 1.7, ok. Me equivoqué aquí. Ok, entonces sí, sí estamos en la numeración correcta de la proposición, de acuerdo a lo que les dije en la clase pasada. Entonces, pues vamos a tener ahora una definición. Una definición. ¿Sí? Que nos dice lo siguiente: se R un anillo. Como ven, ya estoy omitiendo la notación más y menos, que R era una terna, entonces se R un anillo. Se R un anillo. Y tomamos un elemento distinto del cero en R, ¿no? Recordemos que es el cero, que es el neutro aditivo respecto a la suma del anillo, ¿sí? Decimos que A es un divisor izquierdo o derecho, pues decimos que A es un divisor izquierdo puede ser izquierdo o también puede ser derecho, ¿no? Por eso lo voy a poner entre paréntesis. Derecho de R. Vamos a decir que es un divisor izquierdo o derecho de R. Entonces dejen un fallo acá. Vamos a ver. Un divisor izquierdo o derecho de R. Ahí está. Sí, ¿qué es lo que va a pasar? Si existe un elemento, si existe un elemento B que también es distinto de cero, B, que también es distinto de cero, pero ahora en R, ¿sí? En el anillo R, tal que ¿qué? Tal que cuando yo multiplico A por B, es igual a cero, ¿no? Este es en el caso en el que este sea un divisor izquierdo, ¿no? Por eso es que está a la izquierda del A. Si existe otro elemento B, también es distinto de cero, tal que A por B es cero. En el caso en el que sea un divisor derecho, ¿qué debería pasar? El A debería estar del lado derecho, ¿no? Entonces, tal que B por A sea igual a cero. Este es en el caso en el que sea un divisor derecho, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿y un divisor? Así a secas, sin ponerle al lado. Un divisor de cero, sin ponerle derecho o izquierda. ¿Sí? ¿Qué va a ser un divisor de cero? Pues va a ser, es un divisor que es de ambos lados, ¿no? Es un divisor de cero, que es izquierdo y que es, bueno, es un divisor
de 0, que es izquierdo y derecho. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, entonces, los divisores de 0, pues ya, son los elementos que dividen al 0, ¿no? Con esta igualdad. Ok, entonces, pues vamos a tener un resultado que nos va a decir, bueno, otra definición. Esta es la definición 1.8. Entonces, dejen ponerle nombre y numerito. Definición 1.8. ¿Sí? Ahora vamos a definición 1.9, que está relacionada con esta. 1.8. Entonces, definición 1.9. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos va a decir esa definición? Cierra un anillo. ¿Sí? Y nos vamos a considerar, vamos a decir que R satisface la ley de cancelación izquierda o derecha. Entonces, decimos, como no estamos pidiendo que el anillo sea conmutativo ahorita, entonces muchas de las definiciones tienen lado, o izquierda o derecha, ¿sí? Decimos que R satisface la ley de cancelación izquierda, ¿sí? O ya sea derecha, ¿sí? Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa? Si para todo A distinto de cero, bueno, la ley de cancelación izquierda o derecha para la multiplicación, multiplicación. Si para todo A distinto de cero, para todo A distinto de cero en R, ¿sí? Y para todo B y C, para todo B y C en R, en, en, en el anillo R, ¿no? ¿Sí? Si A por B, si A por B es igual a A por C, implica entonces necesariamente B es igual a C, ¿no? Este es en el caso en el que sea cancelable, se satisfaga la cancelación izquierda, ¿no? Si cualquier elemento distinto de cero del anillo R, cada vez que se tenga esta igualdad de que A por B es igual a por C, entonces necesariamente el A lo puedo cancelar del lado izquierdo, ¿no? Por eso es cancelación de izquierda, en el caso en el que sea izquierda. ¿Sí? Y si es derecha, ¿qué quiere decir? Si es derecha pues pasa lo siguiente, ¿no? Que es cancelable del lado derecho, ¿sí? Entonces, si B por A es igual a C por A, entonces
puedo cancelar cualquier elemento no cero del lado derecho, ¿no? Entonces B es igual a C. ¿Sí? Entonces tenemos esa definición. Ok, ok. Y entonces, la siguiente clase, pues vamos a probar propiedades básicas de esto. Por ejemplo, lo que vamos a probar en la siguiente clase es que un anillo va a satisfacer la ley de cancelación izquierda o derecha, sí, solo sí. No tiene divisores a izquierda o no tiene divisores a derecha, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ok, entonces, pues por hoy termino la clase. Nos vemos nos vemos en el siguiente video.